número 4, que corresponde al modelo de atención integral de salud basado en la persona, familia y comunidad. ¿Se escucha bien claro? Sí, Sí, doctora. doctora. Gracias. Bien, ahora que ustedes están acudiendo a los establecimientos de salud del primer nivel de atención, centros, puestos, policlínicos, em, como podrán haber visto, en estos establecimientos de atención no solamente hacemos una atención recuperativa en la consulta médica, sino además tenemos que hacer seguimiento de los pacientes de riesgo en la jurisdicción sanitaria asignada. Entonces, para poder hacer este trabajo, nosotros necesitamos un marco normativo, un marco de lineamientos, ¿no? Proporcionado por el Ministerio de Salud. Entonces, en este caso, para poder hacer estas actividades por parte del Ministerio de Salud, nosotros trabajamos con el modelo de atención integral de salud basado en persona, familia y comunidad para poder definir las actividades a desarrollar. Entonces, esta clase básicamente es sobre ello, ¿no? Es más o menos plasmar lo que tenemos que hacer, los compromisos asumidos de atención primaria de salud, de promoción de salud en los establecimientos de salud. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Em, como ven en el título de la sesión, que es el modelo de atención integral de salud de la persona, pero también de la familia y de la comunidad, ya en todo el desarrollo de la carrera de medicina, básicamente todos los conocimientos que ustedes han ido incorporando es para lo que es el estudio de la persona, ¿no? En sus diferentes sistemas, aparatos, patologías. Pero ahora, como ya entramos un poquito más en una forma de atención que involucra a la familia y a la comunidad, también tenemos que conocer, ¿no? La relevancia de la definición de la familia y cómo es que la definición de familia se incorpora en el manejo de nuestros pacientes. Luego, el otro objetivo es por qué tenemos que incorporar el trabajo con las familias. Luego tenemos que tener claro algunas definiciones, como por ejemplo, qué significa atención integral de salud, qué significa cuidado integral de salud, em, luego qué significa salud familiar, salud comunitaria, ¿no? Porque así como eh, ya tenemos una definición clara de atención primaria de salud, tenemos una definición clara de promoción de la salud, de los diferentes niveles de prevención. También tenemos que tener claro la definición de atención integral, la definición de cuidado integral, de lo que es salud familiar y lo que corresponde a salud comunitaria. ¿Ok? Y posteriormente vamos a analizar el modelo, el marco normativo del Ministerio de Salud referente al cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Entonces, nuevamente retrocedemos un poquito a lo que es la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata. Y, y ya desde esta conferencia se puso en hincapié que no solamente tenemos que dar una atención de calidad al individuo, sino también tenemos que incorporar a su familia y a la comunidad mediante una plena participación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los determinantes de la salud tienen una gran relevancia en los resultados sanitarios, ¿no? Y gran parte de los determinantes están en nuestros comportamientos, en nuestros estilos de vida, en donde nosotros vivimos, en nuestro ambiente. Es por eso que hay que incorporar a la familia y a la comunidad.
Y cuando hablamos de familia y del individuo, cuando hablamos de la persona, no a la persona como un todo, sino a la persona en sus diferentes etapas de vida y a la familia también en sus diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Ya en la ficha familiar vamos a ver un poquito del ciclo vital familiar, pero ya estamos entrando un poquito más a tener mayor énfasis en cómo es que la familia podría involucrarse para el cuidado de la persona. Entonces ya desde Alma Ata se recomienda el trabajo en las personas, en las familias, en las comunidades, con una plena participación, tomando en cuenta cada una de las etapas de vida y las etapas de la formación de una familia. Y cuando hablamos de familia, en realidad es un término que ya se ha manejado hace siglos, ¿no? Sí, antes, en la época de, de la cultura egipcia, la cultura griega, que son pues 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ya desde la época de los sumerios, de los acadios, ya teníamos el concepto de familia em, como una institución social cuya relevancia en el desarrollo de la sociedad es indiscutible, ¿no? Sí, tiene una gran relevancia y hasta el momento la familia como institución social es importante para el desarrollo de las personas y para la evolución, ¿no? La evolución de la humanidad, independientemente de la raza, de la localización, del nivel económico. Todos procedemos de una familia, todos somos parte de un grupo al que denominamos familia. Entonces, sí o sí, pues en el estudio de la salud de las personas, es lógico pues que deberíamos incorporar el estudio de la familia. Y más aún si vamos a trabajar en un medio donde tenemos que hacer visitas, ¿no? A las familias para verificar el estado de salud de sus integrantes. Entonces, así como dominamos exactamente cada uno de los aparatos y sistemas de la persona para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades, también tenemos que tener unos conocimientos mínimos sobre familia, su composición, su ciclo vital, sus funciones, para poder también hacer una valoración familiar y abordar eh, con mayor amplitud a nuestros pacientes. Entonces, cuando hablamos de familia, en realidad no existe una definición aceptada por todos, ¿no? Y probablemente cada uno de nosotros va a tener un término, una concepción de familia. Y eso está bien, ¿no? Es decir, cada sociedad, cada institución también puede tener su definición de familia. em, y eso probablemente va a seguir evolucionando o incorporándose nuevos términos. Entonces, cuando hab- tratamos de definir familia, probablemente lo más común es hablar de una definición tradicional, ¿no? Donde usualmente la familia está constituida por los padres, los hermanos y tal vez mascotitas. Pero también ya podemos incluir eh, familias poco tradicionales, y lo pongo entre comillas porque tampoco ya no se usa mucho el término tradicional que antes se usaba con mayor frecuencia, ¿no? Ahora, con la evolución, también se están tratando de eh, sustituir algunos términos, ¿no? Entonces, em, pero como parte de esta clase, sí tenemos que de todos modos enmarcar un poquito cómo ha sido la evolución y qué tipos de familias ahora se pueden incluir, como por ejemplo las familias que tienen solo padre o madre, las familias con padres que son homosexuales y sus respectivos hijos adoptivos o concebidos in vitro, los segundos matrimonios, comunidades religiosas, grupos de amigos.
Y, por ejemplo, las familias están evolucionando y también sus tipos, ¿no? Por ejemplo, este es un grafiquito de las familias de Estados Unidos y cómo se diferencia la proporción de los tipos de familias, no, en el año de 1970 versus el año 2000. Y lo que se puede ver es la tendencia de una disminución de las familias nucleares, que eso asumo que ya han visto en la práctica, y en la ficha familiar incluso ustedes pueden eh, tipificar a sus familias como nucleares. Luego tenemos aquí parejas, ¿no? Parejas que están, familias de papá y mamá o de parejas que están casados pero no tienen hijos. Luego tenemos otros tipos de familia que están, pues ahí probablemente están incluidos las familias poco tradicionales que han variado en el tiempo, las personas solteras, ¿no? Que también tienen otro comportamiento diferente y otros tipos de agrupaciones que a medida que está evolucionando la sociedad van surgiendo, ¿no? Este es el año 2000. Pero además nosotros, como somos parte del sector salud, tenemos que conocer la definición que nos da la Organización Nacional, la ONU, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas, y también la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, la ONU, por ejemplo, define familia como el grupo de personas del hogar que tienen cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al jefe de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos, ¿no? Es más o menos una definición casi tradicional. Y tenemos la otra definición de la OMS que define familia a los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio, y el grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y por lo tanto no puede definirse con precisión en escala mundial, ¿no? Entonces aquí la OMS hace una definición un poco más abierta para que dependiendo de lo que uno quiera usar, los datos pueda tal vez definir con mayor exactitud que va a incluir como familia, ¿no? Entonces, cada organización tiene una definición y esta es la definición de familia que vamos a usar nosotros cuando apliquemos la ficha familiar, que es la definición que usa el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que define familia como las personas que forman parte de un mismo lugar, es decir, que durante el mes pasado permanecieron por lo menos la mitad del tiempo en él, entendido como un espacio físico delimitado y consumen los alimentos preparados de una misma fuente, de una misma olla. No, y esta es la definición que se usa para hacer la encuesta demográfica y de salud familiar que se denomina ENDES, que yo asumo que también ya lo conocen, ¿no? Porque a través de esta encuesta se hace una visita familiar donde se recolecta mucha información de carácter de salud, social, económico, pero para que ellos puedan definir cuántas familias van a encuestar, utilizan esta definición operativa de familia y nosotros también usamos esa misma definición para hacer un censo, por ejemplo, ¿no? De la jurisdicción de cuántas familias tenemos. Entonces, esa es la definición de familia por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y básicamente el criterio es los alimentos preparados de una misma fuente o de una misma olla. Entonces aquí, ya con este preámbulo de definición de familia, habría que preguntarnos por qué nosotros en salud familiar, salud comunitaria y en general, cuando atendemos a un paciente, por qué deberíamos involucrar a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, las familias pueden constituir un factor de riesgo, pero también constituyen un factor protector. Entonces, por ejemplo, si yo
voy a manejar una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, em, de alguna forma debería incorporar en el cuidado de mi paciente diabético tendría que incorporar a la familia para ver qué tanto podemos manejar la alimentación saludable y una alimentación hipocalórica para apoyar al paciente en disminuir sus niveles de glucosa, ¿no? Y qué tanto puedo lograr en la administración de los medicamentos cuando tenemos un apoyo familiar fuerte que pueda em, estar pendiente de su familia, de su familiar. Por otro lado, si por ejemplo nosotros queremos un tratamiento exitoso para anemia que es tan frecuente en nuestro país, definitivamente tenemos que valorar el estado de salud de los padres para ver qué tan factible va a ser que ellos cumplan con el tratamiento y puedan administrar adecuadamente el sulfato ferroso o el medicamento que ustedes vayan a recetar, ¿no? Ahora también poder investigar qué factor de riesgo puede generarse en el interior de la familia que pueda condicionar alguna enfermedad en mi paciente. Entonces, sí es importante tener en cuenta a la familia, ya sea como factor protector o como factor de riesgo. Y el otro punto que ya habíamos visto sobre los determinantes de la salud, recuerden que el 43% em, de los determinantes de la salud, es decir, eh, cuando hablamos de resultados sanitarios o de la salud de la población, el 43% está relacionado a los comportamientos y estilos de vida. ¿Y dónde se adquieren estos comportamientos? En la familia. Los estilos de vida los adquirimos en la familia. Y si a esto le sumamos que el 20% de los determinantes están relacionados al ambiente y al entorno de donde nosotros vivimos, entonces tenemos que definitivamente involucrar a la familia, nuestro ambiente familiar y nuestro ambiente de las condiciones materiales en donde vivimos. Entonces, si queremos tener un resultado sanitario positivo, sí o sí tenemos que involucrar dónde surgen o dónde pueden interferir estos determinantes, ¿no? Los estilos de vida y el entorno. Ahora, y por otro lado, ¿por qué involucrar a la familia? Porque, por ejemplo, ¿no? Si uno de nosotros nos enfermamos, no solamente somos nosotros, ¿no? Sino nuestra familia está preocupada por nosotros y hay como una conexión con ellos. O si, por ejemplo, nosotros estamos en el trabajo o en la universidad y de repente nos llaman y nos dicen que alguno de nuestros familiares está enfermo, nos preocupamos, ¿no? Es decir, nos afecta como integrantes de la familia. Entonces, sí o sí tiene relevancia involucrar a la familia en el cuidado de la salud de una persona. Eh, ¿Por qué decimos que la familia es un factor protector? Porque en la familia se desarrollan estas funciones, ¿no? La familia, como un todo, como un equipo, debe cumplir las funciones de cuidado, debe cumplir las funciones de afecto, la función de estatus. De estatus significa que de las ganas de salir adelante, ¿no? De que cada uno de los integrantes de la familia puedan lograr sus objetivos y salir adelante. La familia también tiene la función de la socialización, ¿no? Desde que somos chiquititos y estamos en el colegio o en la universidad, esa es la función de socialización que estamos desarrollando y que se inicia en la familia, ¿no? Cuando socializamos con nuestros hermanos, nuestros padres u otros integrantes de la familia.
pero la socialización nos permite también ser independientes posteriormente, ¿no? Y la función de reproducción para seguir avanzando pues en la vida, ¿no? En la sociedad, seguir evolucionando a medida que pasen los años. Entonces, una función clave, por ejemplo, en cuanto al cuidado, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tenemos a los recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos, incluso durante el apego que se logra en la primera hora de vida, después del parto, desde ese momento, incluso antes, ese es un momento clave para fortalecer el lazo que puede existir entre ese vínculo que puede existir entre la mamá y el bebé, ¿no? Ese vínculo que después se sigue potenciando, particularmente durante los primeros 5 años de vida, es crucial para el desarrollo pues de la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Para lograr que la persona sienta que es parte de algo, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia eh, se logra con el cuidado y el afecto que se da particularmente en toda la etapa de la niñez, que es crucial, ¿no? Porque después, por ejemplo, cuando vemos adolescentes que están en pandillaje, el pandillaje es para lograr sentir esa pertenencia que no pudieron sentir cuando eran más pequeñitos, cuando estaban en su familia de origen con sus padres, ya sea porque el padre o mamá abandonó, o porque se fue de la casa, o porque tenía algún hábito nocivo que hacía que no esté todo el tiempo en casa, ¿no? Entonces, el cuidado y el afecto tienen que ver mucho con nuestro sentimiento de pertenencia cuando somos parte de algo. Y nos permite también con el estatus crecer y buscar siempre la mejora, ¿no? Es decir, en la evolución de nuestro desarrollo como familia. Entonces, como factor protector, cumpliendo estas funciones, la familia tiene un rol fuerte en el desarrollo eh, psicosocial, emocional, espiritual del ser humano. Pero también tenemos familias que se comportan como factores de riesgo. Y aquí, por ejemplo, tenemos familias donde hay problemas en la comunicación, o hay abandono de la familia de origen, o familias de origen incompletas, o familias con antecedentes de abuso de sustancias, conductas violentas, abuso sexual, enfermedad mental, embarazo en la adolescencia en familiares de primer grado, padres autoritarios, violencia familiar, conflictos familiares, ausencia de figuras de autoridad, predominio de formas de comunicación conflictiva, dificultad para marcar los límites, confusión de valores, confusión de roles. Familia como factor de riesgo, lo más frecuente creo que vemos acá en el primer nivel es violencia familiar, ¿no? Y también conductas delictivas, drogadicción, y tal vez otras familias como riesgo podría ser este, conflictos, ¿no? Conflictos eh, dentro de la familia. Y acá es súper importante porque la familia no solamente es la suma de los miembros, ¿no? Es decir, cuando vemos una familia de 4 integrantes, no son solo los 4 integrantes por separado, sino que todos ellos juntos se comportan o trabajan en equipo para que esa familia como un todo pueda seguir surgiendo a medida que pasen los años, pero también pueda enfrentar adecuadamente cualquier reto que ocurra durante el desarrollo de la familia. Entonces, la familia es más que la suma de los miembros. La familia es como un ser vivo, como un todo, ¿no? Es como un ser vivo que también tiene etapas de desarrollo y también la familia busca constantemente su equilibrio, su homeostasis, así cuando hablamos de homeostasis celular, la familia también se comporta de esa forma.
¿no? Y eso es importante tener en cuenta estos conceptos de la familia como sistema, porque eso nos pone en otra perspectiva cuando analizamos una familia como un todo. Entonces, al ser la familia como un sistema que se comporta como un ser vivo, también tiene un ciclo evolutivo. De la misma forma como nosotros como seres humanos tenemos un ciclo evolutivo, nacemos, crecemos, somos adolescentes, envejecemos y morimos, así como el ciclo evolutivo de una plantita, el ciclo evolutivo de una célula. De la misma forma, la familia como un todo tiene un ciclo evolutivo. Y es importante diferenciar cada etapa del ciclo vital porque estas etapas, cada una de ellas tiene características importantes, incluso algunos riesgos que nosotros podríamos anticipar para poder hacer alguna intervención previa, ¿no? Entonces, comúnmente el ciclo vital de una familia inicia con la formación de la pareja sin hijos, luego viene el nacimiento del primer hijo, es decir, con la familia en formación, la familia en la extensión con el nacimiento del primer hijo, luego el primer hijo ya está en edad escolar, luego el hijo es adolescente y ya cuando el hijo mayor parte, ya sea para formar una nueva familia o porque desea vivir aparte, ya hablamos de lo que es la plataforma de despegue. Y cuando ya todos los hijos han partido y se quedan solo los padres, hablamos de un nido vacío, que seguro en algún momento lo van a escuchar en el futuro. Y cuando ya uno de los padres fallece, ya hablamos de retiro o jubilación. Y en la ficha familiar, ustedes van a ver que tiene el término de familia en contracción. Entonces, cada etapa tiene sus particularidades, tanto en el cuidado de la salud biológica, en el cuidado de la salud psicológica y también en lo que es la función de socialización. Entonces, al ser un ciclo, ¿no? Es un ciclo con diferentes etapas, existen tareas específicas, dificultades en cada etapa, pero que esto es necesario para que la familia pueda desarrollarse, ¿no? Lo que queremos en una familia es que cada uno de los integrantes tenga un desarrollo pleno, un desarrollo con un bienestar adecuado, que todos los integrantes logren sus aspiraciones. Ese es el objetivo de una familia. Pero para lograr ello va a pasar por etapas de cambio, inestabilidad, equilibrio y de alguna forma, en general, todas las familias buscan un equilibrio para seguir evolucionando, ¿no? Y seguir desarrollándose. Cuando ya existe un desequilibrio, nosotros, yo que soy médico de familia, ya hablamos del término de crisis familiar, ¿no? Que es este, un diagnóstico que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, entre etapa y etapa existe un desequilibrio que tal vez la familia no lo puede manejar muy bien y que necesita una intervención adicional, ¿no? Entonces, una crisis familiar nosotros lo podemos ver como médicos de familia. Entonces, nos ubicamos nuevamente aquí en este grafiquito. Ahí. Usualmente nosotros en la carrera nos enfocamos en el cuidado de la persona por aparatos y sistemas, en diagnóstico de enfermedades, pero habría que enfocarnos también por etapas de vida, pero ahora nos toca, y ahora ya que están en sexto año, también involucrar a la familia en el cuidado del ser humano y adicionalmente también incorporar a la comunidad y el entorno y el ambiente para poder abordar pues todos los factores que podamos em, trabajar y así pues lograr esos resultados sanitarios que nosotros queremos, ¿no? En la salud de nuestra población. Entonces, esa es la importancia de la familia en el cuidado de nuestros pacientes.
Pero ahora justo viene un término, ¿no? Lo que es atención integral de salud. ¿No? Ustedes en reiteradas oportunidades van a escuchar, vamos a hacer una campaña de atención integral de salud. O, por ejemplo, en lo que es atención primaria de salud, existe un atributo que es la integralidad. Pero, ¿qué es integralidad? ¿Qué es atención integral de salud? Y nosotros como médicos tenemos que saber las definiciones. ¿Qué es atención integral de salud? Entonces, en este grafiquito, ustedes tienen en el centro la atención integral de salud. Para nosotros decir que estamos haciendo atención integral de salud, tenemos que atender a las personas bajo un enfoque biopsicosocial. Es decir, no solamente tomando en cuenta el componente biológico, sino también el psicosocial. Aparte de ello, nosotros tenemos que incorporar en la atención de la persona, tenemos que incorporar a la familia y a la comunidad. Y además, no solamente hacer actividades de recuperación, sino también desarrollar intervenciones de promoción de la salud, de prevención, recuperación y rehabilitación. Cuando nosotros desarrollamos estos tres tipos, estos tres ejes, hablamos de una atención integral de salud. Eso es atención integral de salud. Todas las acciones e intervenciones que desarrollamos con estos tres ejes. ¿Ok? Eso es atención integral de salud. Ahora, si a la atención integral de salud yo le agrego un componente más, que es el bienestar, cuando le agrego bienestar, ya hablo no solo de atención, sino de cuidado. Entonces, yo hablo de cuidado integral de salud cuando implemento acciones, intervenciones de atención integral de salud para promover, mantener, recuperar, rehabilitar, paliar, con la finalidad de lograr un bienestar en la población. Y cuando hablamos de bienestar, estamos hablando ya del término de desarrollo pleno y autónomo de los individuos y sus familias, ¿no? Entonces se amplía un poco más las intervenciones y el concepto cuando hablamos de cuidado integral de salud. Entonces, no solamente vamos a enfocarnos en el desarrollo físico, sino también tenemos que trabajar en el desarrollo cognitivo, desarrollo emocional y desarrollo social. ¿Por qué es importante diferenciar el término de atención integral de salud y cuidado integral de salud? Para entender el modelo que se debe implementar en nuestro primer nivel de atención. Entonces, hemos partido del término atención para llegar al término de cuidado. El otro término que tenemos o concepto que tenemos que manejar es salud familiar. ¿En qué momento decimos salud familiar? Cuando nosotros desarrollamos una atención integral de salud, ¿no? Enfocándonos, por un lado, en todos estos tres ejes, pero además verificando si cada uno de los integrantes de la familia tienen todas las necesidades de salud cubiertas. Por eso es que aquí les pongo la salud individual. También verificando cuáles son las condiciones de vida de la vivienda donde residen, del ambiente donde residen, pero también haciendo una evaluación de la función familiar. Cuando nosotros evaluamos estos tres puntos, hablamos de salud familiar. Y es por eso que cuando nosotros aplicamos la ficha familiar, valoramos salud individual, valoramos las condiciones materiales y valoramos el funcionamiento de la familia. Eso es salud familiar.
Ahora, adicionalmente a ello, como tenemos que tener muy claro en qué etapa de vida están los integrantes de la familia, tenemos que recordar pues cuáles son las etapas de vida, ¿no? Y esto es pregunta de examen, ¿no? Entonces, em, en nuestro país manejamos 5 etapas de vida. Tenemos la etapa de vida niño, que va de 0 a 11 años, 11 meses, 29 días. Tenemos la etapa adolescente, que va de 12 a 17 años, 11 meses, 29 días. La etapa joven, que va de 18 años a 29 años, 11 meses y 29 días. La etapa de adulto, de 30 a 59 años, 11 meses, 29 días. Y adulto mayor, de 60 años a más. Y esto está más o menos relacionado al ciclo vital de la familia, ¿no? Tenemos la familia en formación, la familia en expansión, la familia en dispersión y la familia en contracción. ¿Y por qué es importante reconocer el ciclo vital y las etapas de vida? Porque nosotros vamos a desarrollar diferentes tareas, verificar qué necesidades tienen por cada etapa, ¿no? Y cada etapa de vida tiene sus particularidades. Cuando estén en su centro de salud haciendo sus prácticas, pidan a sus tutores para que les enseñen las historias clínicas por etapas de vida, ¿no? Que son 5, son diferentes y abordan las particularidades de cada etapa de vida. Ok, entonces hemos visto en la sesión 1, ustedes han visto ya la atención primaria de salud y los atributos. Hemos visto ya el concepto de salud familiar, hemos visto los determinantes, ¿no? La atención primaria de salud y sus diferentes atributos. Todos nosotros tenemos necesidades de salud. Ya hemos visto el concepto de atención integral, el concepto de cuidado integral, lo que es promoción de la salud, la Carta de Ottawa, los determinantes de la salud. Y estamos dentro pues del curso de salud comunitaria que engloba todo esto con el objetivo de bienestar y desarrollo. Pero aquí, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo lo hacemos, no? Es decir, ¿cómo es que plasmamos todo esto para poder desarrollar estrategias, actividades, eh, infraestructura, eh, evaluación? ¿Cómo lo hacemos, no? Es cómo podemos implementar todas estos conceptos. Y aquí surge lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Y el marco normativo que tiene. Entonces, en el año 78, con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, surge el compromiso para nuestro país de elaborar un marco normativo para la implementación de todos los eh, compromisos asumidos para implementar la PS y también implementar em, salud para todos para el año 2000. Pero bueno, hubo algunas demoras, pero en respuesta a esta conferencia en nuestro país en el año 2003, surge este documento normativo que les muestro, que se denominó la salud integral, compromiso de todos, el modelo de atención integral de salud, ¿no? Esto fue en el año 2003, muchos de ustedes no nacían, eh, pero es como un primer esbozo para poder plasmar los compromisos de lo que es em, promoción de la salud, atributos de atención primaria, salud familiar, salud comunitaria.
Después, en el año 2010 y 2011, surgen estos tres documentos normativos para fortalecer el primer nivel de atención. Y este modelo, que se denominaba la salud integral compromiso de todos, el modelo de atención integral de salud, cambia de nombre y se denomina en el 2011 modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Entonces, con en el año 2011 también se trata de impulsar nuevamente este, este manejo del primer nivel de atención para mejorar los el sistema de salud peruano, con también este fortalecimiento de la normativa para cada etapa de vida. Pero más o menos hubo muchas dificultades en realidad para implementarlo, y ahora el último que ha surgido en el año 2020, justo antes de pandemia, es como una reevaluación de lo que se tenía y una reformulación del marco normativo para eh, el fortalecimiento de la atención en el primer nivel de atención. Entonces, actualmente el modelo de atención integral de salud se denomina de esta forma, ¿no? Se denomina modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Ese es el marco normativo actual para la programación y las intervenciones que se deben desarrollar en el primer nivel de atención, dando respuesta a los compromisos asumidos a nivel internacional, ¿no? Es decir, en Alma Ata, en Ottawa y en los sucesivas conferencias organizadas por la Organización Mundial de la Salud. La finalidad de este documento normativo es mejorar con equidad las condiciones y el nivel de salud de la población residente en el Perú, que se parece mucho al objetivo, pues, que se enmarcó en la conferencia de Alma Ata, ¿no? En el año 78. ¿Qué nos dice este modelo? ¿Qué nos dice este marco normativo? Que, este, que se tienen que definir todos los mecanismos para proveer, organizar, gestionar y financiar el cuidado integral de la salud. Antes se denominaba solamente el término atención, pero ahora con este modelo se incluye el término de cuidado integral de la forma como ya yo les he explicado a qué nos referimos. Pero además, aquí lo interesante es que incorpora el abordaje de los determinantes sociales de la salud, porque sin el abordaje en realidad no vamos a poder lograr pues un cuidado integral, ¿no? Ya por todo lo que hemos conversado en la clase anterior. Entonces, incorporar el abordaje de los determinantes sociales de la salud como parte del modelo de cuidado integral desde el Estado y diferentes niveles de gobierno en articulación con los otros sectores. Entonces, este modelo de cuidado integral de salud tiene 4 componentes: la provisión, que es las diferentes prestaciones de servicios de salud; la organización de los diferentes establecimientos de salud para poder dar esa prestación de servicios de salud; la gestión de los diferentes establecimientos de salud; y también el financiamiento, ¿no? Es decir, no se va a poder lograr ningún resultado favorable de este modelo si no tenemos financiamiento para poder implementarlo. Y eso ya en lo sucesivo de estas clases de de salud comunitaria lo van a ver ustedes, ¿no? Cómo se organiza las redes integradas de servicios de salud, cómo se distribuye los recursos, cómo se usa el financiamiento para poder dar el cuidado de las diferentes necesidades de atención que tienen nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, los seguros, el SIS. Entonces, estos son los 4 componentes del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida. Y se ve mejor en este grafiquito, ¿no? Se supone que según este modelo, nosotros en el centro de salud, en cualquier centro de salud, deberíamos
de realizar prestaciones o atenciones de salud por ciclo evolutivo, ya sea a la persona, a la familia y a la comunidad. Es decir, nosotros tenemos que tener una lista de servicios para poder abordar estos tres componentes, ¿no? Persona, familia y comunidad. Pero para esta prestación nosotros tenemos que trabajar en la organización, en el financiamiento y en la gestión. Entonces, en organización, por ejemplo, se tiene que distribuir adecuadamente el territorio a nivel nacional para asignar a los diferentes establecimientos de salud. Entonces, aquí correspondería, por ejemplo, que ustedes vean en su establecimiento de salud de prácticas, verificar con su tutor cuál es la jurisdicción sanitaria y cómo está distribuido los sectores, ¿no? Bajo la responsabilidad del establecimiento de salud. Ahora, otro punto es que el primer nivel de atención se está organizando en redes integradas de salud y eso ya lo van a ustedes desarrollar en otra clase. Cómo se organizan los diferentes servicios para poder brindar, por ejemplo, la consulta externa, servicio de emergencia, las visitas domiciliarias, ¿no? Y también se tiene que verificar cuál va a ser el financiamiento, si es por seguros, por el SIS o por otro tipo de financiamientos o incentivos, ¿no? Cómo se gestiona, por ejemplo, los recursos humanos, los insumos, eh, la infraestructura para que se pueda lograr pues esta atención de acuerdo al modelo de cuidado integral de salud. Y dos componentes fundamentales es definiendo cuáles son las necesidades de salud de la persona, familia y de la comunidad y también los determinantes de la salud. ¿Para qué significa enfoque de curso de vida? Significa tomar en cuenta que la familia pasa por una sucesión de eventos y también la persona por una sucesión de eventos eh, y que eso va a definitivamente influir en la salud desde que nace hasta la muerte, ¿no? Entonces, existen diferentes eventos, tareas, dificultades que van a suceder en todo el ciclo vital de la familia, pero también en cada etapa de vida. Y eso es importante tomar en cuenta para definir qué estrategias nosotros vamos a implementar, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una familia donde hay una gestante, entonces si es gestante, por un lado tenemos que ver pues todo el cuidado de la gestación, el control prenatal, los tamizajes, la administración de ácido fólico, hierro, pero además tenemos que ver pues en su vivienda si ya están preparados para la venida del nuevo miembro de la familia, si ya tienen coordinado cómo va a ser, por ejemplo, el traslado al establecimiento donde va a ser el parto, si ya tienen ya, por ejemplo, una habitación definida, ¿no? O si, por ejemplo, tienen los medios económicos suficientes eh, para satisfacer las necesidades de la familia como un integrante más, ¿no? Y si, por ejemplo, esto está generando algún nivel de estrés o de ansiedad en la mamá o en el futuro papá, o tal vez en otros integrantes de la familia, tal vez en otros hijitos que son mayores, que ven que tal vez como que se sienten un poquito aislados. Es decir, son varias cosas que uno tiene que de alguna forma verificar qué está sucediendo ante ese nuevo evento que de la familia, ¿no? Ahora, esto no lo hace solo el médico, ¿no? Nosotros como médicos también tenemos que apoyarnos de nuestro equipo multidisciplinario, ¿no? De psicología, de obstetricia, de odontología, de nutrición, para abordar también esos aspectos tal vez
que requieran un manejo más de emociones, ¿no? Pero sí tienen una relevancia en lo que es la salud de la persona. Entonces, el enfoque de curso de vida se refiere a ello, ¿no? Entonces, aquí existen algunos, durante el curso de vida, hay algunos escenarios y momentos significativos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la etapa de vida niño, un evento significativo es la gestación y el nacimiento del bebé, pero también la escolaridad, ¿no? Que va de la mano con la función de socialización en la familia. Luego, otro momento importante es cuando el niño ya es adolescente y y adquiere mayor independencia, y eso va a originar un cambio en la estructura de la familia. Pero otros escenarios y momentos significativos, por ejemplo, es la convivencia, la graduación o el trabajo, la descendencia, ¿no? Los nietos, la venida de los nietos. Otro evento es el retiro laboral y cuando fallece tal vez uno de los cónyuges o alguno de los integrantes de la familia. Y esto en los diferentes escenarios, ¿no? Vivienda, colegio, centro laboral, establecimiento de salud y medio ambiente. Entonces, yo creo que es este enfoque de curso de vida y de cuidado integral es un enfoque bien, bien ambicioso, ¿no? Porque involucra prácticamente toda la vida de la persona en sus diferentes momentos, en sus diferentes escenarios. Y yo creo que requiere muchísimo presupuesto, pero no solamente de parte del sector salud, ¿no? Sino también de otros sectores. Ahora, ¿cómo hacemos la parte de aquí en el Ministerio de Salud en los establecimientos del primer nivel, ¿no? Si acá tenemos una familia, ¿no? Y que tiene algunas instituciones a su alrededor, el colegio, vaso de leche, la municipalidad, redes sociales. Lo que nosotros usualmente hacemos es primero verificar, pues, si la familia es de nuestra jurisdicción. Para eso tenemos que tener nuestro mapa sectorizado y ver si es de nuestro sector, la familia que vamos a intervenir. Después, a la familia se le aplica la ficha familiar. Recuerden que así como nosotros tenemos una historia clínica para la persona cuando se hospitaliza, igual, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una evaluación familiar, tenemos que aplicar la ficha familiar que les mostré. Y la ficha familiar es para el diagnóstico de necesidades. Este diagnóstico de necesidades puede ser a nivel de la persona, de la familia y también del ambiente o comunidad donde reside esta familia. Posteriormente a ello, una vez que hemos identificado, podemos desarrollar un plan de intervención. Un plan de intervención que incluya estrategias de promoción de la salud en los diferentes escenarios, actividades de prevención, ya sea primaria, secundaria o terciaria, y también cuidados a nivel individual por cada etapa de vida, dependiendo de los integrantes de la familia, ¿no? Ya sea a nivel del establecimiento de salud, es decir, intramuro, o si no fuera del establecimiento de salud, que es la parte extramural. El punto 4 significa involucrar de todos modos los determinantes sociales para esa familia, no en coordinación con otros actores de la zona, que pueden ser pues colegios, vasos de leche, agentes comunitarios, alguna agencia de la municipalidad, y todo respaldado pues con las políticas públicas, ¿no? ¿Se acuerdan? En la exposición de promoción de la salud vemos que eh, salud en todas las políticas y políticas públicas son cruciales también para que alguna estrategia que ustedes quieran implementar pueda tener mejores resultados, ¿no? Es decir, con participación de otros ministerios. Entonces, para recapitular, el equipo multidisciplinario de salud hace un diagnóstico de necesidades aplicando la ficha familiar para valorar cuáles son los riesgos a nivel individual por etapas de vida, los riesgos como familia,
en el medio ambiente donde vive y también los riesgos en la comunidad, ¿no? Tal vez de vectores, los depósitos de basura, el manejo de inservibles, desechos, peligro de lluvias, inundaciones que son parte de la salud comunitaria. Entonces, aquí la ficha familiar la van a hacer durante la práctica. Incluso el llenado de la ficha familiar es parte de una de las prácticas. Y luego ya entramos a lo que es el concepto de salud comunitaria. Entonces, salud comunitaria es un conjunto de procesos y acciones para la implementación del trabajo en salud extramural para el cambio de comportamientos de las familias a través de la prevención y promoción de la salud en la comunidad. Cuando queremos hacer salud comunitaria, tenemos que articular el sector salud, articular con el trabajo con las familias y también tener en cuenta la disponibilidad de recursos económicos, públicos y privados, ¿no? Es decir, no solamente el sector público, sino también otras instituciones eh, privadas, por ejemplo, universidades, puede ser alguna empresas, ¿no? Farmacias, consultorios que viven en la zona. Cuando ya hemos revisado el concepto de atención integral de salud, el concepto de cuidado integral de salud, y cuando ya hablamos de salud comunitaria, aparte del manejo de persona y familia, tenemos que ver de qué forma involucramos al gobierno local, es decir, al alcalde y a los regidores o alguna agencia del gobierno local en la zona donde estamos laborando, ¿no? Luego tenemos que ver el registro de los actores sociales, que son los diferentes, em, ya se pueden ser personas, organizaciones que puedan tener una relevancia en el desarrollo de la zona o en el diagnóstico de la zona. Otro componente es la sectorización, es decir, que la zona o la jurisdicción asignada tiene que estar dividida en sectores de alguna forma para poder hacer las actividades planificadas para aplicar, por ejemplo, la ficha familiar o hacer alguna actividad en alguna institución educativa de alguno de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa sectorizado del puesto de salud de las flores, ¿no? Aquí hay un grupo del puesto de salud de las flores y, por ejemplo, el puesto de salud de las flores tiene 8 sectores, como pueden ver aquí, y pertenece al distrito de Santiago de Surco. Ahora, gran parte del país ya tiene sus mapas sectorizados y asignados a cada establecimiento de salud, así es que esto es más sencillo de lo que era antes, ¿no? Esto ya está prácticamente listo. Lo único que ahora está pendiente para nosotros es, por ejemplo, verificar por cada manzana si el número de lotes es el mismo o han aumentado las viviendas, ¿no? Para ir verificando el número de usuarios o el número de pacientes. Pero cada establecimiento de salud del sector público, es decir, centros y puestos de salud, tienen su mapa sectorizado. Y de cada sector también se puede tener un mapa ampliado para definir las zonas de intervención. Em, Se supone que con los actores sociales que incluyen, por ejemplo, los dirigentes, presidentes de vasos comunales, los representativos de la zona de intervención, se puede hacer un diagnóstico participativo para elaborar un plan de salud local. Ahora, esto es más factible, por ejemplo, cuando hacemos trabajo en el interior del país, en comunidades más pequeñas, ¿no? Pero acá es más difícil en Lima, donde los distritos son tan amplios, con mucho hacinamiento, es bien complicado realmente hacer un diagnóstico participativo. A veces se hace diagnóstico participativo, pero así macro, por ejemplo, del distrito de Chorrillos, ¿no?
Entonces, donde participan los diferentes este, directores o jefes de las instituciones públicas y privadas para hacer un diagnóstico participativo. Lo ideal sería hacer así en forma mucho más local, pero es complejo eh, ya eh, por por el número de lotes, de manzanas, de habitantes, y a veces pues el trabajo no solamente requiere tal vez venir durante un turno en la mañana en el centro de salud, sino tenemos que adecuarnos a los horarios, por ejemplo, de los dirigentes, que muchos de ellos trabajan y solo se pueden encontrar en sus casas en las noches. Entonces, es un trabajo complicado, arduo. Y el objetivo también es lograr una acción multisectorial e intersectorial cuando hacemos salud comunitaria. Y ya en resumen, cuando hablamos de salud familiar y comunitaria, podemos hacer actividades a nivel intramural dentro del establecimiento de salud para lo que es el cuidado integral al individuo según etapa de vida, pero también podemos hacer actividades extramurales de visita domiciliaria para lo que es elaborar el paquete de atención integral a la familia, y eso lo van a ver en el PAIFAM, en la ficha familiar. Pero también podemos hacer actividades de atención integral en la comunidad que se denomina CIVICO, ¿no? Que es el Sistema de Vigilancia Comunitaria. Esto, como les digo, está mucho más desarrollado en el interior del país porque son comunidades más circunscritas, son más pequeñas y van a ver, ¿no? Que hay cívicos o las familias están bien censadas con todos sus integrantes. En cambio, acá en Lima existe mucha migración, se mudan, hay muchas viviendas que son alquiladas y la delimitación de las áreas geográficas como que van variando, entonces es complejo, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente hacer intervenciones a grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Niños menores de 5 años, y ahí incluimos principalmente a los niños con anemia o con algún riesgo nutricional o bajo peso o desnutrición aguda o crónica. Otra población de riesgo son las gestantes. Otra población de riesgo son los pacientes con tuberculosis, pacientes diabéticos y los pacientes con discapacidad y adulto mayor. Entonces, de alguna forma focalizamos, priorizamos para poder abordar a estos grupos, ¿no? Em, y implementar lo que es salud comunitaria y salud familiar. Y eso es todo con respecto a la clase del día de hoy también, ¿no? Es decir, hemos iniciado con el término de cómo definimos salud, y eso yo creo que es algo que todo el tiempo lo vamos a ir viendo en toda nuestra carrera, y cuando ustedes también egresen es algo que todo el tiempo les van a preguntar. Y yo creo que en cada momento nosotros podemos construir salud, ¿no? Desde que vemos un paciente, abordamos otras necesidades, solucionamos sus motivos de consulta. Em, Incluso a pesar de que nuestro sistema de salud es frágil, creo que con el trabajo de cada uno de nosotros, un trabajo bien hecho con nuestros pacientes, involucrando a su familia, yo creo que estamos construyendo salud de alguna forma. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están cansaditos? No sé, depende de ustedes. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, tenía una pregunta del primer tema de prevención y promoción. Cuando mencionó de que las charlas o las campañas tenía que ver con lo que es educación en salud, ¿verdad? Ya. Y otra pregunta, ¿me podría, no sé, explicar mediante un ejemplo, doctora, sobre la prevención primordial? Ah, ya, prevención primordial. Prevención primordial es cuando el objetivo es que una persona no adquiera un factor de riesgo. Por ejemplo, em,
en el ejemplo que puse del hábito de fumar, ¿no? Sí, una cosa es cuando ya fuma el paciente o la persona y uno no desea que tenga un cáncer de pulmón o no tenga un EPOC. Y otra es cuando el paciente no fuma, no sabe fumar, pero está eh, por ahí, el factor de riesgo no está en él porque no fuma. Y lo que yo deseo es que nunca fume, ¿no? Porque que no adquiere ese factor de riesgo. Eso es prevención primordial. Está relacionado con la promoción de salud, ¿no? Pero, sí. Sí, en parte, ajá. En parte, claro. Ahora, recuerden que promoción de la salud es poblacional, colectivo, es amplísimo, ¿no? Tiene que ver con políticas de salud. Em, Aquí creo que me dejaron otra pregunta. Los desfiles y las marchas, ¿en qué concepto estarían? Claro, es que no, si recordamos promoción de la salud, em, tiene que ver con determinantes de la salud, ¿no? Es decir, mejorar las condiciones de vida de nuestros pacientes, es decir, en la parte de vivienda, alimentación, educación, acceso, para que puedan ser más saludables. En cambio, si yo hago un desfile o una marcha, no estaría dentro de ese punto, ¿no? Tal vez quiero de alguna forma incentivar o que las personas presten atención por ejemplo, ¿no? El día de tuberculosis, ¿no? Ya, yo salgo a desfilar, pero con eso estoy abordando algún determinante de la salud. Tal vez por ahí es la cuestión, ¿no? No sé si con eso respondí tu pregunta, Nara. Ok. Claro, promoción es determinantes. Políticas de salud, trabajo multisectorial, es incorporar a la familia y otros escenarios. En cambio, cuando son, pero recuerden, ¿no? Promoción de la salud está dentro de prevención primaria y a veces eso nos hace confundir un poquito. Pero ya si cuando hablamos prevención primaria a nivel individual, ahí es donde incluimos ahí a las vacunas, a las, quimioprofilaxis. Podría ser también una consejería individual para una persona que fuma, ¿no? Podría ser prevención primaria, asumiendo que no hay ningún daño histopatológico. Pero si somos así estrictos, probablemente ya una persona que fuma ya tiene algún daño, ¿no? Entonces podría ser más bien prevención secundaria. Y ya entramos en una discusión ya más filosófica, creo. Pero a grosso modo, si hablamos de promoción de la salud, estamos enfocándonos en algo colectivo, poblacional, determinantes de la salud, pero son políticas de salud, es decir, es algo macro, ¿no? Em, Como para buscar también un cambio de actitud frente a lo que nosotros conocemos como salud. Y cuando hablamos a nivel individual y no hay ningún indicio de inicio de enfermedad, hablamos de prevención primaria. Pero cuando ya tenemos algún indicio de enfermedad, ahí entran todos los tamizajes, ¿no? Es decir, hablamos de prevención secundaria. Tamizaje es igual que diagnóstico precoz, ¿no? Cuando el paciente está asintomático.
de hecho que lo van a escuchar, que se llama abogacía o advocacy, que se usa mucho en Estados Unidos. A veces algunos tipos de abogacías o de luchar por algo, tal vez lo puedes hacer a través de una campaña, ¿no? Pero usualmente para motivos festivos, del día de tuberculosis, día de, del niño por nacer o día de esto, son básicamente actividades de celebración, ¿no? Que no necesariamente son, pues, no son actividades de promoción de la salud. Igual que atención primaria, ¿no? Ya saben que atención primaria de salud no es sinónimo de primer nivel de atención, pero por su similitud en los términos y por ser primaria hay mucha confusión. Igual, promoción de la salud se cree que es como de alguna forma hacer algo con la comunidad, pero cualquier cosa, ¿no? Algo, ya campaña, desfile, lo que fuera, ¿no? Sí, muchos entreveran, ¿no? Las actividades, entonces eso origina a veces confusión. Pero un claro ejemplo de promoción de la salud es la política de salud de los octógonos de advertencia para fomentar la alimentación saludable. Ok, si no hay otra pregunta, igual las dos clases las voy a colgar para que las tengan a la mano y también está grabada la clase, así es que no van a tener ningún problema para poder tenerla, para que estudien para su examen. Ok, entonces muchas gracias a todos y ahora ojalá pues que gane Perú.